Venga, hermanos, es una alegría estar con vosotros siempre. Siempre que vengo a Córdoba, y como tengo familia política de Córdoba, pues siempre es lo mismo. ¿Que vas a Córdoba? ¿Cómo que vas a Córdoba? Pues tienes que ir al restaurante no sé qué y tienes que comerte un flamenquín y no sé cuánto. Entonces estamos ahí, a ver si cumplimos con todas las expectativas y con todo lo que nos han dicho, aparte de la alegría que produce para nosotros estar aquí. Córdoba fue una de las primeras iglesias que se abrió cuando comenzó la iglesia Salem. Yo recuerdo todavía a José María y Feli de solteros, imagínate tú. O sea que le decía hoy a Conchi, Feli para mí es mi madre postiza, o sea, todavía recuerdo tiempos, ¿no?, en que mis padres se fueron por ahí, que estuvieron José María y Feli con nosotros en casa cuidándonos de niños, así que para mí es como, decía Paco, como en casa, pues bueno, es como venir a sentirnos en casa, así que gracias por esa sensación y poder tener ese sentir. Y me ha encantado, hermanos, el tiempo de alabanza, por el contenido de las canciones que se centraban mucho en decir, no hay nadie como tú, Señor. No voy a adorar a nadie que no seas tú. Te adoro a ti por ser quien eres tú. Que el tiempo de alabanza es eso. Nunca es un show, nunca es un escaparate para mostrar nada, sino una oportunidad para exaltar a aquel que es nuestro pastor, que es el que nos guía, es al que nos aferramos, porque no podemos, no hay nada más fuerte a lo que aferrarnos que no sea Él, ¿no? Y todos tenemos tormentas, y todos tenemos oscuridades y tempestades, y momentos en los que necesitas agarrarte a alguien, a algo, a algún punto fijo que no se mueva, en el tiempo ni en el espacio, y ese es Él, y por eso le adoramos. Qué bueno. Pues hermanos, en esta tarde, nosotros ya venimos llegando de Madrid, vosotros terminando la semana, todos terminan así, el viernes es el día como que, ya, por fin, ¿no? Como que ya llega el fin de semana, se acaba un poquito la semana, el tiempo, la jornada laboral, o no sé si alguno mañana trabajará también, pero es como que llegamos al final de la semana, ¿no? Y el viernes siempre tenemos ahí encima ese cansancio. Yo no quisiera cansaros en esta tarde, hermanos, pero compartir con vosotros algo. Os voy a invitar a leer un pasaje conmigo que se encuentra en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, el libro de Esther, el capítulo 9. El libro de Esther para mí es un libro especial. En este último año, estos meses hemos estado en mi tiempo devocional, que comparto, muchas que llamamos la escarcha, compartiendo acerca de este libro, y llegando al final de este libro, para mí ha sido como una enseñanza, como un cuadro muy bonito que me gustaría hoy, terminando la semana, dejar en vuestro corazón, porque al final es un cuadro que apunta a ese Dios al que hemos estado alabando, a ese Dios al que hemos estado exaltando y al que hemos dicho, no hay nadie como tú. El libro de Esther es una demostración de que no hay un Dios como nuestro Dios. Y os invito a leer en el capítulo 9, ya terminando el libro, una especie de resumen de lo que pasó. El libro tiene 10 capítulos, termina con el capítulo 10, que tiene 3 versículos y que es uno de los capítulos más cortos que existe. Bueno, de los libros históricos es el más corto que hay, y es el capítulo más corto del libro de Esther, y solamente habla un poquito de Asuero y de Mardoqueo. Pero este final del capítulo 9, desde el versículo 20 hasta el 32, que me gustaría que leyéramos, nos resume un poquito, bastante de lo que es esta historia y nos pone un poquito en contexto. Así que me gustaría leerlo con vosotros. Dice así: y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. No sé cuántos os gustaría poder tener un día que celebrar, porque es el día en que hemos tenido paz. Paz de nuestros enemigos. Se acabó la guerra.
Todo el mundo puede salir a la calle, todo el mundo puede corretear tranquilo, porque hay paz. Pues en este día él ordenó que se apartara este día para celebrar como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, versículo 22. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, y que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos y a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos en este día leerla, Señor, por permitirnos llegar a este momento también tranquilo de meditar en tu palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes a sacar enseñanza de esto que hemos leído, que nos sirva, que nos ayude, que nos inspire en esta noche, Señor, y que puedas hacer lo que tú te has propuesto hacer en nuestros corazones, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. Transfórmanos, háblanos, ayúdanos, Señor, enséñanos. Gracias porque eres nuestro pastor, porque tú nos guías, Señor, porque somos tus ovejas y aunque torpes nos amas, Señor. Has dado todo por nosotros y sigues dando todo por nosotros y no tiras la toalla con nosotros. Y tú eres nuestro Dios, el único al que adoramos, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, bendícela en nuestros corazones y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues, como os decía, yo suelo tener un tiempo que llamo la escarcha, tiempo de devocional, en el que en estos último tiempo he estado meditando mucho en el libro de Esther y me esfuerzo en hacer un devocional de cada versículo, poder sacar una enseñanza que algo pequeño, algo que de alguna forma sea, ¿no?, como ese maná del cielo diario, que podamos afrontar el día con una idea de lo que el Señor tiene para nosotros. Y no es fácil en este libro de Esther, es una gran historia, pero es una historia que tiene violencia, mucha violencia. Y no es fácil sacar o hablar Muchas veces como cristianos tenemos ese problema, ¿no? ¿Cómo justificas la violencia del Antiguo Testamento en un contexto del Nuevo Testamento? En un contexto en el que Jesucristo nos habla del amor, del perdón, de poner la otra mejilla, de correr la segunda milla. Y más en unos tiempos tan convulsos como los nuestros, en los que, ojo, con decir nada es muy complicado hablar de la situación en Oriente Medio. Es muy complicado hablar del pueblo de Israel y la violencia. Que bueno, en la sociedad en la que vivimos, en la que se llama lo malo bueno y a lo bueno malo, pues se justifica la violencia según de dónde venga, o se jalea, o según, ¿no? Pero es complicado a veces como cristianos posicionarnos o decir. Entonces yo siempre me esfuerzo en sacar un contenido espiritual de este libro.
y hablar de los enemigos de Israel, porque cuando lees el libro de Esther y dices, bueno, y los judíos se levantaron y mataron a 500, entonces es como que, wow, y celebran, ¿no? Y cómo vas a celebrar la muerte de personas, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, como cristianos, el Señor Jesucristo jamás justificó la violencia, ni justificaría, ni somos alentados por el Evangelio nunca a practicar la violencia contra nadie. Y toda la enseñanza que nosotros podemos sacar del libro, y acuérdate que el Antiguo Testamento siempre es sombra de lo que había de venir, y sacamos una aplicación espiritual de lo que estamos estudiando, y estamos hablando del pueblo de Dios y de los enemigos del pueblo de Dios, y de cómo Dios respalda a su pueblo, y cómo Dios lucha por su pueblo y destruye a los enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Y eso es con lo que nos tenemos que quedar nosotros también, en ese sentido espiritual. Y en ese sentido, yo, pensando en este libro de Esther y todo lo que sucedió, porque fue terrible la historia, ¿no? Si la lees, y cuando lees la historia del libro de Esther, que no sé cuántos la conocéis así al detalle, pero es tremenda, es una historia de agresión a los hijos de Dios, y de cómo Dios es un David contra Goliat. Es otra vez cómo Dios se pone del lado de los suyos y contra todo pronóstico hace que triunfen sobre sus enemigos. Y en el sentido de la enseñanza espiritual que podemos sacar, me gustaría decir algunas cosas, algunos titulares que para mí son importantes en esta historia. El primer titular que quiero dejar y que me gustaría dejar en nuestro corazón como enseñanza hoy, al pensar en toda esta historia del libro de Esther. El primer titular que me gustaría dejar es que Dios siempre está presente, aunque no aparezca visible. ¿Qué es lo que Conchi decía ahora? Que no le vemos. Que es que no le vemos. Pero está. Significa que muchas veces lo que uno ve no es la realidad. Hay una película que me encanta, que lo dije creo que el domingo pasado en la iglesia, hay una película, es antigua, que a mí me gusta mucho, que se llama Una mente maravillosa, no sé cuántos la habrán visto, que la protagoniza Russell Crowe. Y él, de hace años ya, ¿no? Es un superdotado matemático que es tan inteligente que se le va la pinza, y entonces tiene una especie de esquizofrenia hasta tal punto que ve cosas, ve personas que le hablan y él sigue sus indicaciones y es mentira, es en su mente, no es verdad. Entonces al final ve una fotografía, él está hablando con no sé quién y tal, y se ve la fotografía que está solo, se lo está imaginando, pero él lo ve. Entonces tú en la película ves como que es real, para él es real. Entonces finalmente asume que está loco, asume que lo que percibe no es real, y es tan listo que aparte del tratamiento que le dan y la medicación y no sé qué, él es capaz de entender que está mal y se cura y llega a tener una vida mínimamente normal, y al final de la película se ve que él ya es una persona, es como es, tiene su hándicap, tiene sus limitaciones, pero es un tío superdotado y que camina y que todo el mundo sabe, le considera como lo que es. Y saliendo de la universidad, la última escena recuerdo que es que él ve a las personas que le hablan, que no son reales, pero él las ve. Entonces, no se ha curado, las sigue viendo, pero él dice, sé que no sois reales, sé que estáis ahí, os estoy viendo, como si no estuvierais. Para él son reales. Y digo yo que los cristianos somos como esquizofrénicos. Claro, el que no tiene a Cristo, ese está muy cuerdo. Ese está genial. Porque ese no tiene... Porque claro, ser cristiano es de pronto tener dos naturalezas aquí dentro. Claro, el que no tiene a Cristo solo tiene una. Él va para adelante y lo tiene muy claro. Tú no, tú tienes dos. Tienes la tuya propia, tu carne, y luego tienes lo que el Espíritu Santo ha revivido en ti, la nueva vida en Cristo, que no mata ni obliga necesariamente a la vieja, porque la tienes que hacer morir tú, está ahí. Entonces están luchando, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, claro, tú estás ahí y te dice venga, vente para acá, y tú dices, pues es que quiero, pero es que no, y entonces estás como diciendo, ¿para dónde tiro? Porque lo que quiero hacer
es lo que no hago, hago lo que no quiero, y lo que no quiero eso hago, y si lo que hago es lo que no quiero, entonces ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, o sea que descubro, Pablo se vuelve loco. Y dice, miserable de mí, ¿qué me está pasando? Que tengo 2 dentro, y estoy harto de tener 2, y 3, y 4, tengo hasta 5 tengo dentro, y no sé a cuál hago caso, ¿no? Estábamos hablando de Madrid de esto, y qué tremendo. Para mí la primera gran enseñanza del libro de Esther es que Dios está siempre presente, aunque no le veamos. Y resulta que lo que vemos no siempre es la realidad. Y llegar ahí es un ejercicio de mucha coherencia, porque cuando tú le dices a una persona, que lo que estás viendo no es real, te dice, ¿que me estás llamando loca o qué? ¿Que me estás diciendo que estoy loca? Pues un poquito sí. Porque resulta que lo que estás viendo es muy humano, lo que estás sintiendo es muy humano. Te estás sintiendo deprimida, te estás sintiendo hundido, te estás sintiendo amenazado, te estás sintiendo agredido, agredida. Y es normal, lo estás viendo, lo estás viviendo, es normal. Pero no es real. O sea, no es la realidad. Si te quieres aferrar a eso, pero ¿por qué no te aferras a lo...? Es que el otro no lo veo ya, es que no lo vas a ver, pero está. El Señor está contigo. ¿Sabes tú que el libro de Esther es el único libro de la Biblia en el que no aparece ni una sola vez la palabra Dios? Motivo por el cual algunos han luchado por sacarlo de la Biblia. Este libro no tiene por qué estar en el canon, si ni siquiera menciona a Dios. Ya, no lo dice, pero está presente en todos los capítulos. Porque aunque no lo nombres, está de telón de fondo constantemente, es el que mueve los hilos. ¿Quién sube a Esther? ¿Dónde está? ¿Quién pone a Mardoqueo? ¿Dónde está? ¿Quién es el que mueve todo? Él. No lo nombran, no lo ves, pero está. Es constante en el tiempo de dificultad. Fíjate los judíos, o sea, es un libro que te habla de la vida, de un periodo de tiempo, del pueblo judío, que es el pueblo de Dios, aleluya, Jehová, no sé qué, iré ahí saltando, no sé cuál, el pueblo de Dios en la deportación, en Persia. El pueblo de Dios en Persia, ¿dónde está Dios? Pues si son el pueblo de Dios, como decían algunos de Pablo, si fuera apóstol, no estaría en la cárcel, ¿no? ¿Dónde está Dios ahora? Bueno, ahí tienes al pueblo judío que está en Persia cautivo, pero Dios no había dicho que Él luchaba por ellos y que no los dejaba nunca solos. ¿Y qué hacen ahí deportados en un país pagano? Bueno, yo lo que veo es al rey Asuero. Y yo lo que veo es que están oprimidos. Y yo lo que veo es que encima hay un loco que hace un edicto y engaña al rey para destruirlos y prospera. Y el rey firma una cosa que es irrevocable y no aparece Dios, es que ni lo nombran. Pues está presente, amigo. Y puede que no lo veas, pero está presente. Y Esther, que es una niña adolescente, que se ha quedado sin padre y su primo la adopta legalmente y cuida de ella, significa que se encarga de su manutención, porque no tiene padre. Y es una niña bonita. Y resulta que cuando el rey, por la tontería que tiene con la Basti esta, la otra que no vi, que se pone farruca y no viene cuando él la llama y entonces la destituye, y ahora quiere una reina para mí, y no sé qué, y se pone a buscar, venga, de todas las adolescentes, y se llevan a Esther, que yo que sé si estaba enamorada de la niña, si tenía su propia vida, su familia, la sacan de allí, la meten en el palacio, lo abrigan. Tú imagínate dónde está Dios en todo esto. Tú imagínate Esther, que es un ser humano, y que la sacan de su propia vida y la aíslan de todo lo que ella conoce como suyo, como familiar, como auténtico, y la meten allí con un eunuco y a prepararla para pasar una noche con el rey. O sea, imagínate tú esta chica. ¿Dónde está Dios? Bueno, pues está. Porque lo que no sabe Esther es que todo eso es una rampa de salida impresionante que Dios está urdiendo en oculto y tú no lo ves. ¿Y Mardoqueo? Mardoqueo, que es un judío, un funcionario del rey, que está allí sentado en la entrada del rey, y resulta que hasta que Asuero no manda a buscar en los anales de la historia, dice, oye, hay una noche, no se nombra a Dios para nada, pero hay una noche que es crucial
porque están a punto de ahorcar a Mardoqueo, hay una noche que es crucial que dice, y aquella noche se le fue el sueño al rey Asuero. Mira tú por dónde. Se le fue el sueño. Y dijo, traerme las crónicas, que quiero mirar a ver si pasa algo. No se nombra a Dios. Pero ¿sabes dónde está Dios? Allí mismo, quitándole el sueño, metiéndole el dedo en el ojo a Asuero para que no duerma. Y entonces dice, oye, aquí está escrito, fíjate, no me acordaba yo, hubo una conspiración porque hubo no sé quién, unos cuantos, ¿qué tal?, que quisieron matarme. ¿Y esto cómo fue? Y le cuentan, sí, pues fue Mardoqueo. Mardoqueo fue el que dio aviso y no te mataron gracias a Mardoqueo. ¿Ah? Y a este Mardoqueo se le hizo algo porque se les solía o dar tierras, o dar dinero, o hacer algo que los exaltase. No se hizo nada. Tráeme, esto no puede ser. Y a la mañana siguiente llega Amán, contento porque acaba de construir la horca y trae la gran idea, y le dice el rey, ¿qué se hará con el hombre a quien el rey quiera honrar? Y dice Amán, este soy yo. Dice, se le sube en un carro, se le da una vuelta, se proclama delante de él, no sé qué, y se le ponen las mejores vestiduras y el anillo real. Dice el rey, eso quiero que hagas con Mardoqueo. Mira tú por dónde. ¿Dónde está Dios? Pues aparentemente no está. No se le ve. Entonces, primera enseñanza grande que a mí se me queda de este libro cuando estudio esta historia es que Dios está presente siempre, aunque no lo veamos. Y ahora trasládalo a tu vida, porque claro, todos tenemos muchas victorias que celebrar y muchas derrotas que callar. Y entonces en las cosas difíciles, la pregunta siempre es, no sé, muchas preguntas, ¿no? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? Y luego siempre, ¿y Dios dónde está? O sea, ¿y por qué el Señor no me ha librado? O yo qué sé, estaría muy ocupado en Gaza y por allí. Pues no, está presente, e incluso cuando no le vemos está presente, y necesitamos entenderlo y saberlo, porque caminamos no por vista, sino por fe. Y si lo ves, ya no es fe. Fe es mientras no lo ves. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está. Y tú estás viendo a dos que están ahí, que te están hablando y es mentira. O sea, es verdad, para ti es verdad, te puedes quedar ahí enganchado, enganchada, pero más nos valdría levantar los ojos y mirar a aquel que siempre está, aun cuando no le vemos, es nuestro pastor. Y por eso le adoramos solo a Él, por ser quien es Él, porque no hay nadie como Él, y eso el mundo no lo entiende. Y para el mundo somos esquizofrénicos, con razón es locura para ellos, con razón. Claro, siempre va a ser locura, porque solamente adquiere un grado de normalidad y de cordura cuando conoces al Señor, ¿no? Entonces, primer punto para mí, importantísimo ese, Dios siempre está presente, aunque no aparezca visible. 2, Dios siempre guarda y siempre termina dando la victoria a los suyos. O sea, la historia de David y Goliat es la tuya, es la mía. Si logramos apropiarnos de eso, terminaremos celebrando Purim. Terminaremos bailando bajo la luna. Pero sea una danza de alegría, una danza de victoria. Porque del hoyo más profundo y más desesperado, Dios es capaz de sacar el diamante más valioso y llevarnos a unas alturas que los que han sufrido jamás han tocado, ni con la punta de los dedos. Ese es nuestro Dios, siempre dando la victoria. Mardoqueo, cómo Dios levantó a ese hombre, cómo Dios le honró y le puso en el lugar de Amán, que se lo quería quitar de encima. Lo tuvo que pasear y después fue ahorcado en la horca que él mismo había hecho para Mardoqueo. ¿Cómo Dios le dio la victoria a Mardoqueo? Es indescriptible. Un hombre que fue fiel. Simplemente fue fiel al Señor. El edicto, o sea, tú dime a mí un edicto de que el hombre echa una suerte que se llama Pur, por eso se llama luego Purim, por Pur, que significa suerte, porque Amán dice, lo voy a destruir. Y entonces esa es su religión. Su religión es la suerte.
como muchos hoy, que se dicen ateos y se dicen agnósticos, pero luego consultan a las brujas y al tarot y a los astrólogos y al horóscopo y creen, porque en algo hay que creer. Y dice Pur, a ver, los dados, a ver, ¿en qué mes los destruimos? Y hace así, ¡frum! Y lo tira y sale el mes de Adar, para que los destruya. Claro, con tal suerte que ese mes les daba un año entero, o sea, 11 meses, porque era el último mes, y dice, vale, pues voy a esperar 11 meses. Y lo que no sabe es que en ese tiempo les está dando lugar a que Dios haga todo lo que tiene que hacer con Mardoqueo, con Esther, que se preparen, que no sé qué, y al final se le dé la vuelta a la tortilla del hombre, y esa es su suerte. Y su suerte se convierte en su maldición, porque Dios siempre da la victoria a los suyos. Siempre, siempre. Siempre termina dándole la victoria a los suyos. Constante, con los judíos. El edicto, la prosperidad de Esther, constantemente. Y me encanta cómo Mardoqueo, al final del libro, en el capítulo 10, luego lees y me encanta cuando dice, y toda la grandeza de Mardoqueo, todas sus hazañas, todo lo que hizo. Era una fórmula muy bíblica. No está escrito también en las crónicas, no está escrito en las crónicas persas, de no sé qué. O sea, significa que si queremos saber las hazañas de este hombre de Dios, nos tenemos que ir a las crónicas seculares, porque la Biblia nos encarga, no nos va a contar las hazañas de Mardoqueo. Nos cuenta esta historia. Pero significa que Mardoqueo fue un fantástico primer ministro. Hizo cosas maravillosas. Y el testimonio de lo que hizo fue testimonio al mundo. No fue profeta, no fue pastor, no fue apóstol, ni maestro, ni evangelista. Fue un primer ministro que en las crónicas seculares, esa fue su manera de servir al Señor, que a veces pensamos que para servir al Señor hay que ser cantante cristiano o profeta de no sé qué. Y servir al Señor es servirle donde Dios en el lugar donde el Señor te ha puesto, ser una luz, de tal forma que los que están a tu alrededor lo vean y su nombre sea honrado. Y resulta que para saber lo que Dios ha hecho a través tuyo hay que irse a las crónicas. Imagínate cómo Dios defiende a los suyos y los levanta y está con ellos y los prospera y les da la victoria, a unos de una manera y a otros de otra. Increíble cómo el Señor lo hace. Y así es con nosotros. Yo tengo la sensación cada vez más de que somos gente que vive en Persia sin ser de Persia. Somos gente que vive en Babilonia sin ser de Babilonia. Estamos en Egipto sin ser de Egipto. Como José en Egipto, como Daniel en Babilonia, como Esther y Mardoqueo en Persia. Llamados a ser algo diferente. Y para eso necesitamos creer que el Dios que no se nombra y que es invisible y que para la mayoría no es real, para nosotros es real. Y aferrarnos a esa fe como locos y creer que Él está con nosotros para experimentar su victoria y vivirla en el día a día en un mundo terriblemente hostil. Y Dios lo va a hacer. Y seguramente lo va a hacer y no lo va a hacer como a ti te gusta. Como me decía un amigo hace poco, ¿desde cuándo Dios hace las cosas como nos gustan a nosotros? ¿Desde cuándo? O sea, ¿tú cuál es tu expectativa? Que va, si es que no lo va a hacer así, a lo mejor. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor no. Y tú estás pensando en tu situación laboral. Y tú dices, no veo al Señor. ¿Dónde está? Porque esta situación, si yo hubiera podido escoger, yo escogería que fuese esto de otra manera. Si yo fuera Dios. Gracias al Señor que ninguno de nosotros somos Dios. Si yo fuera Dios. O estás pensando en tu situación familiar, o en tu situación conyugal, o con tus hijos, o con tus padres, o con tu hermano, o temas emocionales, o temas relacionales, o temas de enfermedad, o temas de pérdidas, o situaciones que no son lo que nos gustaría que fueran. Va a resultar que es verdad que Dios obra para bien en aquellos que le aman, aunque no lo vean. Va a resultar que tiene razón Pablo en Romanos 8:28, que está con nosotros. Y para mí este libro es increíblemente potente de ver cómo Dios de la nada saca una bendición increíble. Y entonces hay un elemento más que me encanta y que es el que me gustaría dejar en vuestro corazón
y que nos lo podamos llevar a casa, porque me parece fantástico. Después de todo esto, resulta Purim. Purim, que viene de Pur, que significa suerte. Purim es una fiesta judía que se celebra hasta hoy. La siguen celebrando. Y es una fiesta que recuerda lo que Dios hizo. Es una fiesta que nace de una intervención milagrosa de Dios. Y es algo que guarda mucha relación con todas las fiestas judías. Si el pueblo hebreo algo hace, es celebrar. Otra cosa no, pero celebrar, lo celebran todo. Cualquier excusa es buena para sentarse, comer y celebrar. Y pasarlo bien. Y esta celebración es fantástica porque no solo es bailar y celebrar la victoria que hemos matado y que hemos vencido a nuestros enemigos, y yo sé que incluso hay personas que lo llevan esto al plano nacionalista y no sé qué, y que los enemigos y tal. Vayamos a la esencia de Purim. Es una celebración, pero es más que una celebración. Es un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, no solo te da la alegría de la celebración, sino que te da la identidad de recordar cada año quién eres, quién es tu Dios, de dónde te sacó, dónde estabas, lo que hizo por ti, y que todo eso lo volverá a hacer en el futuro, las veces que haga falta, porque tú le perteneces a Él, eres su oveja y Él es tu pastor. Entonces, lo recuerdan. Y hasta el día de hoy, 2025, todos los años, si vas a Israel, o si tienes alguna relación con el pueblo judío o con la cultura hebrea, vas a ver que todos los años celebran Purim. Purim es una fiesta que celebran en Israel. Dios legisló para el pueblo fiestas que hasta el día de hoy las celebran, y todas ellas tienen su origen en lo que Dios hizo con ellos, y tienen el propósito de que no se olviden nunca de quién es Dios y de quién son ellos, a quién pertenecen, de dónde Dios los sacó. Y por eso, cada año, y todos los años, es en el mes de Adar, porque ellos tienen sus meses, pero siempre es a primeros de marzo. Del 1 al 3 de marzo celebran Purim. Cuando llegue el 1 al 3 de marzo, acuérdate, están celebrando Purim. Y celebran Purim. Celebran Pur, ¿qué dices tú? Pero si es una fiesta de Dios, ¿cómo le ponen un nombre pagano, Pur? Pues sí. Resulta que nadie repara en eso. Me da igual cómo lo llame, como si lo quieres llamar Manolo. Es una fiesta en la que recordamos todos los años lo que Dios hizo por nosotros. Éramos como David, teníamos a Goliat enfrente y contra todo pronóstico nos hizo ganar. Y lo celebramos y lo recordamos. Y las fiestas del pueblo hebreo son así. ¿Y esto para qué? Pues esto es para que cuando tus hijos mañana te pregunten, les digas, esto está aquí, para hacernos recordar que el Señor nos hizo pasar en seco el Jordán. O sea, recuérdalo, manténlo vivo, perpetúalo. Entonces, he apuntado aquí 4 cosas que quiero deciros en qué consiste Purim hoy en día. Lo que hacen los israelíes hoy en la fiesta de Purim. Resulta que en la fiesta de Purim hay una serie de costumbres, se disfrazan hacen una fiesta en la que se disfrazan, algunos se disfrazan de Amán, otros se disfrazan de la reina Esther, hacen como algo súper festivo, y tanto los adultos como los niños adoptan esta tradición. A veces lucen atuendos así, creativos, inspirados en los personajes de la historia de Purim, y se juntan. Y entonces hay 4 mandamientos que se llaman mitzvot en hebreo. El mitzvot es mandamiento. Entonces tienen 4 mitzvot en este Purim. O sea, se han tomado tan en serio esto de que... Porque luego, claro, las cosas se hacen y luego con el tiempo se desvirtúan. Como la Navidad, aquí. Que resulta que ya tiene tantos elementos la Navidad
que si sacas al niño, la gente seguía celebrando la Navidad, porque ya no va del niño, ya va de, yo qué sé, de Papá Noel, de los regalos, de no sé qué, y de no sé cuántos que no tienen ni que no estaban ni en la historia, ¿no? Pero, pues aquí se esfuerzan en que no se olvide nada. Entonces hay 4 mitzvot, 4 mandamientos que no pueden faltar. Vas a celebrar Purim, no puede faltar ninguno de estos 4. Entonces, el primero es celebración. Celebración es el tema festivo. Se reúne la familia y comen juntos, como aquí en Navidad. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Con la familia. Comer. Entonces hacen una fiesta, hacen cosas que son típicas de la época, igual que aquí, yo qué sé, en Semana Santa se hacen torrijas, o se hace en Madrid, aquí se hacen pestiños o lo que sea, y todo el mundo, y las tontas y las no, ¿cómo es? Tontas y las listas y tal, y cosas típicas y comidas típicas, y se junta la familia, los amigos se reúnen y comen juntos con alegría, con gratitud, y son comidas abundantes, conversación animada, se sirve vino, otras bebidas, o sea, fiestas, los judíos cuando hay vino, fiesta, celebración, primer mitzvot, aquí se celebra, alegría, punto. Segunda mitzvot, compartir. Si vas a celebrar Purim, no es solo juntarte a comer y a celebrar, es compartir. ¿Ha visto lo que hemos leído en el capítulo 9? Que se les dijo que todos que celebraran y que compartieran. Entonces, hay una mitzvot, mitzvah es el singular de mitzvot, ¿vale? Hay una mitzvah o un mandamiento que es el de compartir, implica enviar paquetes de alimentos a familiares y amigos. O sea que todo el mundo tiene que enviar a familiares, amigos, a vecinos el día de Purim para asegurarse de que cada uno tiene lo necesario para celebrar el Purim. Compartir, no solo es celebrar, también es compartir. Y eso tiene que ver con estar juntos, porque simboliza lo opuesto a lo que quiso Amán, que Amán quiso dividirlos y separarlos, y ellos dicen, no, somos uno, y tú eres mi hermano y yo comparto contigo. O sea que no solo es celebrar, es también, te tengo que dar un paquete, parecido a los regalos de Navidad que hacemos. Para ellos Purim es eso, y eso es el segundo mismo. El tercero es, más que compartir, es dar. O sea, todos tienen la obligación de dar a un desconocido, a alguien que tiene menos posibilidades, para asegurarse de que pueda celebrar su Purim. No solo tus conocidos, sino gente que son del pueblo, pero que no sabes quién son. Entonces sales por las calles y un mendigo, gente, o llegan o llaman a una casa que saben o que entienden o que ven que es de menos posibilidades, y les llevan algo que han preparado ellos. Y tienen que ser cosas preparadas, frescas, para darles, para que puedan celebrar, porque es para esos días. ¿Vale? Y el cuarto mitzvot es que en esa reunión familiar, que además los judíos cuando celebran no celebran un día, se tiran una semana celebrando y no hay quien no vuelva al trabajo luego, pero celebran y celebran y celebran. Y la cuarta es que en esa celebración tienen que leer el libro de Esther. Lo leen adultos y niños. Leen parte por la mañana, parte por la tarde, día siguiente parte por la mañana, parte por la tarde, hasta que leen la historia completa. Y van pasando y la van leyendo, cada uno lee un trozo y todos participan. Y como están vestidos también además con los personajes, les dan a los niños, les dan maracas y pitos y cosas de hacer ruido y panderetas. Y cada vez que suena el nombre de Amán hacen ruido para que no se oiga, para tapar el nombre de Amán, como diciendo, a la horca con él, ¿no? Quiere decir que mantienen cerca y constante, cotidiano, diario, cada año, somos el pueblo de Dios. Nos libró de la muerte. Nos iban a exterminar. Y teníamos todas las papeletas para caer. Y que no quedara ni la memoria de nosotros. Y fuimos librados milagrosamente por una niña que se llamó Esther y su primo Mardoqueo, que Dios los levantó de forma sobrenatural, los metió en el palacio, revertió la historia, la revertió. Tú fíjate lo difícil de que había el rey, fíjate lo tonto que era Asuero con todo el poder que tenía, porque es lo que Dios hace siempre. La gente que está arriba en el poder político no significa que sean los más inteligentes. Son los que lo gobiernan todo y todo el mundo quiere llegar allí. Pero para Dios era mucho más importante Mardoqueo y Esther que Asuero.
Para el mundo, Asuero es el gran personaje y en los anales de la historia es gran emperador de Persia. Pero para Dios es solamente un medio para llevar a cabo su plan, que iba por Ester y Mardoqueo. Así es siempre. No te achantes porque hay gente que están por encima de ti, ni tu jefe, ni quien tú quieras. Como Jesús dijo, ninguna autoridad te sería dada si no te fuera dada de arriba. Tú estás ahí y aquel está encima de ti, no te preocupes si está encima o si está debajo, es que da igual. Preocúpate de estar en las manos de Dios y pertenecerle a Él, porque si le perteneces a Él, lo que Dios va a hacer a través tuyo, el otro va a ser un instrumento en manos de Dios, o sea, va a ser un canal y Dios está obrando. Y no lo vemos y está. Y va a suceder. Y ahora, volviendo a lo que decíamos, Dios dice, no quiero que lo celebres solamente, quiero que lo recuerdes y quiero que lo perpetúes. Quiero que lo hagas anual, que jamás se olvide. Porque este evangelio, mis hermanos, esta salvación que tenemos tiene en sí el poder intrínseco de pasar de generación en generación. Amén. De que no se nos quede ahí, de que digan, ¡ay, qué bueno era Mardoqueo! Ya no hay otro como él. ¡Uy, los tiempos de Mardoqueo! ¡Uy! Mardoqueo es solamente un pequeño eslabón en una cadena de una historia que es mucho más grande que él. Solo es un punto que Dios usa en un momento del tiempo, en un segmento, y somos responsables de pasar ese testigo con una limpieza y con una entereza y de modo que el que sea exaltado sea aquel al que glorificamos y no nos inclinamos ante otro. Pobres de nosotros si nos pensamos que este tiempo que tenemos aquí es un tiempo como para brillar nosotros y que luego nos recuerden, ¡ay, qué pedazo pastor era! ¡Buah, no ha habido otro como ese! Y yo considero que eso es un fracaso. Considero que es un fracaso sí o sí, sirvamos al Señor lo mejor que podamos, pero el éxito es ser capaces de perpetuar lo que el Señor nos ha dado. Yo solamente soy un eslabón, te estoy entregando algo mucho más grande que yo, cuídalo. Y cuando lo tomes, cuídalo de tal manera que cuando lo entregues igual de limpio como estaba, sin deteriorar, porque tiene poder para transformar vidas. Es un tesoro en vaso de barros. Lo perpetuaron. Y Dios nos llama a eso, a perpetuar. ¿Qué hace Israel? Celebra la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Cordero y no sé qué. Es el recuerdo de que los sacó de Egipto. ¿Te das cuenta de eso? La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Es el recuerdo de que cuando estaban en el desierto Dios los cuidó. Y salen en tiendas y se ponen allí. Que todas las fiestas judías legisladas por Dios que han llegado a ser fiesta nacional para ellos son recordatorios perpetuos de identidad, de quién son y quién es su Dios. Y nosotros somos el Israel espiritual. Somos el Israel espiritual. Te quiero dejar un par de propuestas. Haz memoria de algo que el Señor ha hecho en tu vida. En vez de vegetar y a ver cómo sobrevivimos, ¿por qué no hacemos memoria de algo que Dios haya hecho? Haz memoria. 2, comparte con alguien, porque Dios ha hecho algo grande en ti. Úsalo no solo para bendecirle a Él, sino para bendecir a otros, no solo para la vertical, sino para la horizontal. Bendice a alguien. ¡Feliz día de no cumpleaños! Mira, para ti, es que Dios ha hecho en mí algo tan grande que lo tengo que compartir. 3, perpetúalo. Perpetúalo. No permitas que el tiempo lo borre. Manténlo vivo, porque somos responsables de mantener viva esta llama. Y a eso nos llama el Señor. Y te quiero sugerir algunas cosas. Y ya me bajo. ¿Qué tal instaurar en tu familia, en tu vida, un día de acción de gracias? Puestos a celebrar Halloween y puestos a importar tonterías, ¿por qué no importamos el día de acción de gracias? ¿No? ¿Qué pasa? Que eso no da tanto dinero. La sociedad no lo va a hacer, ya te lo digo yo. A menos que le saquen algún rédito económico. Entonces sí lo meten. Pero si no,
Es un tema religioso raro. Escúchame, ¿ha hecho el Señor algo en ti como para que le des gracias? Yo este año no paso, Este año no lo paso. Suele ser en noviembre. Según en qué país, en algunos países es en la segunda semana, en Estados Unidos es el último jueves del mes, en Alemania es el primer jueves, en Canadá es no sé cuándo. Me da igual, si es como la Navidad, me da igual si lo importa, que no nació el día 20. ¿Qué me importa? A mí lo que me importa es que el niño nació, que vino por nosotros y que todo el mundo se tiene que parar a celebrarlo, porque vino y el hecho de venir cambió nuestra vida. Es como mi abuelo, yo siempre lo digo, mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelo hasta el día de su muerte, mi abuelo tenía 2 fechas de nacimiento. Nunca supimos, se murió y no supimos si tenía 95 o 85 o 87. Por una triquiñuela, porque claro, y cuando él nació no estaba informatizado el tema y se había quemado no sé qué y no estaban los libros. Entonces, y él me parece que cambió la edad por no sé qué, se la cambió, o si para casarse o para poder ir a la legión, no sé qué le pasó, pero que ninguno lo supimos y él no se acordaba. Y a mí eso en algún momento me molestó, hasta que descubrí que era mucho mejor, por cada cumpleaños le cantábamos el cumpleaños feliz, y descubrí que era mucho mejor celebrar la vida de mi abuelo y celebrar que estaba vivo que saber cuántos años tenía. ¿Sí o no? Para mí era más importante él que el hecho de saber si son 85 o si son 87. Y a mí qué me importa, es mi abuelo. Gracias a Dios por él, lo tengo. Yo qué sé, a mí, de verdad, tenemos que agarrarnos al rigor del día y del no sé qué, si lo importante es que vino. ¿Ha hecho el Señor algo contigo? Ya no me acuerdo muy bien, sácalo, desempólvalo y dale gracias a Dios. Haz algo, bendice a alguien, dale al Señor gracias por el sustento, por el trabajo, por la salud, por los milagros del año. Algo que Dios haya hecho. Otra idea, ¿por qué no un Purim particular de cada uno? ¿Alguna victoria concreta que el Señor te ha dado? Bueno, ¿por qué no haces una fiesta? ¿Por qué no la perpetúas? Y coges y haces una comida y que cada uno tenga que leer o decir cuál ha sido la victoria en su vida en este año. Y recordamos y perpetuamos quién somos, de quién dependemos y a quién le debemos todo y ante quién nos inclinamos. ¿Qué tal una fiesta del Jordán? Lo he llamado yo. Esto es tomado de Josué 4, cuando cruzan el Jordán y ponen 12 piedras. En Madrid, en la iglesia, tenemos 12 piedras ahí arriba en un sitio, porque un día hicimos algo así de 12 piedras simbólicamente, ¿no? Y ahí las tenemos para no olvidarnos, porque fue así, cruzaron el Jordán, ¡guau! ¡Ah, para Jericó y tal, no sé qué! Cuando ya se ha abierto el gran milagro y todos, ¡aleluya! Tal y no sé qué. Y dice el Señor, espera, que cada uno de cada tribu coger una piedra gorda, 12 príncipes y que pongan cada uno una piedra. ¿Y eso para qué? Si ya hemos pasado el Jordán, vamos para adelante, ¿no? No, vamos para atrás, vamos a recordar. Y en Deuteronomio 8 tú ves a Moisés dándoles a ellos el discurso para que entren, y en lugar de darles estrategias de futuro, de cómo pelear, les dice, cuídate de no olvidarte de quién es tu Dios. ¿Quién te sacó de la tierra de Egipto? Te vayas a olvidar porque el día que te olvides estás frito. Y así les pasó. Constantemente cuando se olvidaron, cosecharon ese tipo de cosas. ¿Qué tal una fiesta del Jordán? ¿Qué tal una fiesta de la luz? Te digo yo, Halloween. ¿Y por qué no vamos a celebrar la luz? ¿Por qué no celebrar la creación? Es que no sabemos si fue en febrero, si fue en marzo, es que no tenemos la fecha. ¿A mí qué me importa la fecha? ¿Por qué no celebramos que el Señor nos dio la vida? Que hubo un día en que Él dijo, sea la luz. Y se hizo la luz. Y sin luz no podemos, ¿por qué no celebrarlo y perpetuarlo y hacer de eso algo verdaderamente victorioso para cada uno de nosotros? ¿Qué tal una fiesta de Benecer? Hasta aquí nos ha llevado el Señor. Una fiesta de que se ha cerrado una etapa, se cerró una etapa en mi vida y conseguí por fin dejar ese trabajo y empezar con otra cosa, o un proyecto diferente, o lo que sea que ha sido en tu vida una etapa final, y ahora lo perpetúas para recordar quién es tu Dios, ¿no? Y simplemente quiero dejar eso en tu corazón hoy. ¿Qué tal aprender algo de Purim?
de lo que Dios hizo, que fue, que claro, lo leemos en la distancia y decimos, madre mía, qué tiempos, aquí no hubiera podido vivir y ver aquello. ¿Sabes que tú lo estás viviendo eso? ¿Para que no lo ves? ¿No te das cuenta? ¿No te ha pasado que a toro pasado miras y dices, aquello, yo nunca pensé que ibas a ir? Pues fue el Señor, yo no lo vi. ¡Ey, celébralo! Celébralo, perpetúalo, díselo a tus hijos, díselo a todos, bendice a alguien. ¿Y tú para qué me traes esto? Pues porque Dios me ha bendecido. No puedo, te tengo que dar, porque a mí me ha sido dado de gracia, ¿no? Entonces, resumiendo, Dios siempre está presente, aunque tú no lo veas, está. Le pertenecemos a Él. Dios siempre nos da la victoria. Siempre nos la va a dar. Y cada pequeña victoria es un motivo para celebrar y para perpetuar. Es una excusa para adorar al Dios que decimos que adoramos, porque no hay nadie como Él. Y creo que tenemos hoy más que nunca que caracterizarnos por estas cosas, por ser el pueblo de Dios. Y estas cosas pequeñas nos etiquetan como pueblo de Dios, mucho más que cualquier otra cosa, mucho más que dar bibliazos en la cabeza a nadie. Vive mostrando quién es el Señor en tu vida. Y yo te aconsejaría, no pienses en grandes festividades, empieza por las cosas pequeñas. Celebra las cosas pequeñas que el Señor hace, dale a Él la gloria por lo que Él ha hecho. Eso es fantástico, es fantástico. Eso nos define, eso nos levanta, nos da la victoria y nos da identidad, nos recuerda quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros. Amén. Así que en este viernes y terminando la semana, levántate los sesos a ver cómo lo celebras, lo que el Señor ha hecho, sea lo que sea, que será distinto para ti que para mí seguro, pero qué bueno que tenemos a un Dios al que adoramos por ser quien es, porque nos tiene como tuvo al pueblo, ya sea en cautividad o donde sea, Él está con nosotros. Amén. ¿Por qué nos ponemos en pie y oramos? Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están.